Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta quinta clase de Introducción General a la Filosofía. A partir de esta clase nos adentraremos ya en la historia de la filosofía, deteniéndonos en cada época y en cada pensador de manera más detallada. Hoy comenzaremos con una explicación de la primera época de la filosofía, la época antigua, que en Occidente se localiza en la antigua Grecia. A continuación te daré un breve repaso sobre lo que abarca, en lo general, la filosofía griega antigua. Y en las siguientes clases nos detendremos en el pensamiento de cada uno de los pensadores griegos aquí mencionados. La cultura griega, no únicamente en el ámbito filosófico, sino también en el religioso, político y artístico, se caracteriza por una enorme originalidad. La grandeza de los griegos es difícilmente rastreable en otra cultura occidental posterior a ella. No en vano, varios grandes filósofos medievales y modernos fundamentan sus filosofías en los antiguos griegos y, en pleno siglo XXI, las investigaciones sobre los filósofos presocráticos, los poetas griegos, sobre Sócrates, Platón o Aristóteles, o sobre las enseñanzas de los sofistas siguen desarrollándose, reinterpretando la sabiduría heredada por ellos a la humanidad y descubriendo más y más la profundidad del pensamiento antiguo. El término filosofía, como vimos al inicio de este curso, tiene sus raíces en el griego antiguo, y es por ello que muchos pensadores e historiadores sostienen que la filosofía tal cual solo puede originarse en Occidente, dada esta herencia terminológica. Esto es muy discutible, pero lo que sí es evidente es que la originalidad de los griegos para ir poco a poco descubriendo el carácter del pensamiento filosófico, diferenciándolo consciente o inconscientemente del pensamiento mitológico, resalta la cultura griega como la cultura del amor a la verdad y al saber. Hay que advertir que, por fines didácticos, se suele plantear el inicio de la filosofía como el inicio del pensamiento racional que se distancia poco a poco del pensamiento mitológico. Recordaremos que la mitología griega, una mitología complejísima que da cuenta no únicamente de una explicación mitológica del mundo, sino también de la psique humana, sirve para dar cuenta de los fenómenos naturales. Los sucesos que experimenta el griego promedio es causado o intervenido muchas veces por la voluntad de los dioses. El pensamiento filosófico rompería entonces con esta explicación mitológica del mundo, de la naturaleza y del alma humana, o así es como muchas veces se enseña en la historia de la filosofía. Sin embargo, esto no es tan así. La filosofía sí se caracteriza por ser la vía racional y no mitológica, no religiosa y no dogmática de tratar de encontrar el saber, pero esto no es así de claro para el filósofo presocrático como para el filósofo del siglo XX. Platón sigue utilizando siglos después la figura del mito como retórica para explicar la filosofía de la reminiscencia, porque la mitología y la filosofía todavía van de la mano, a veces de manera natural, a veces de manera un poco más forzada. Pero bueno, lo que sí encontramos es una diferente forma de explicación de la naturaleza. Una pregunta sobre el sostén del mundo, entendiendo al mundo como una unidad que tiene reglas y cierta coherencia. Los filósofos presocráticos, los primeros filósofos de la historia, o al menos los primeros filósofos de los que tenemos registro, se preguntaron por ello. El primero entre los primeros filósofos fue Tales de Mileto, de quien apenas tenemos una línea sobre lo que dicen que dijo. Todo es agua. Tales, filósofo de la ciudad costera de Mileto, teorizó sobre el agua como sostén fundamental de la realidad, del mundo natural. Quizás por estar rodeado de agua y por observar cómo sobre el agua se sostenía la tierra, sobre ella las casas y los árboles, y sobre ellos los animales alimentándose de otros seres vegetales o de animales que a su vez dependían del agua. Aquí comienza el inicio del intento por explicar la naturaleza como un todo, como una unidad que, por ser unitaria, requiere de un elemento constitutivo, requiere de un elemento que la mantenga siendo lo que positivamente es ante nuestros sentidos. Ese seguir siendo lo que es ante nuestros sentidos nos denota un concepto difícil de entender que heredamos de esa magnífica época y que representa esa totalidad unitaria del mundo verdadero, sea el mundo físico sobre el que Tales reflexionaba, sea otros mundos que veremos más adelante. Hablamos del concepto de ser. El ser, concepto de conceptos, es el término que reúne la totalidad de lo real en una unidad de la que nada se escapa. Eso, lo que llamamos mundo, realidad, totalidad, eso es el ser sobre el que los filósofos presocráticos comenzaron a preguntarse.
Decíamos pues que Tales de Mileto se preguntaba por un sostén de la realidad, un elemento utilizando el término griego argé como principio u origen que fundamenta al ser, o que fuera el ser mismo, lo que uniera y constituyera todo. Puede parecernos primitiva esta especulación, pero recordemos que estamos en la antigua Grecia, sin los avances científicos modernos y sin las herramientas filosófico-científicas que los posibilitaron. Tenemos en la antigua Grecia ante nuestros ojos una naturaleza y un paisaje que contemplar y sobre el cual especular, sin otra herramienta más que nuestros pensamientos y nuestros conceptos. Tales de Mileto pensó en esa contemplación que el agua, elemento del que dependemos todos los seres vivos, es el sostén de la realidad, es el ser y sostiene al ser. Tiempo después, Anaximandro, también de Mileto y discípulo de Tales, dio un salto conceptual enorme en su forma de filosofar, una explicación abstracta sobre el mundo que todavía hoy tratamos de interpretar. Ese ser sobre el que se preguntaba Tales de Mileto, ese elemento único que sostiene a la realidad, la constituye y la abarca, no puede ser sino algo diferente a los elementos y objetos ya constituidos que observamos. No puede tener las determinaciones y limitaciones del mundo físico objetivado y de los objetos físicos. Para Anaximandro, si hay algo que sostiene a la realidad, no puede ser un objeto determinado en la realidad misma. No puede tener la misma forma que una gota de agua, un árbol, una roca o una prenda de vestir, ya que eso sería limitar al ser. Para Anaximandro, el ser es lo apeiron. ¿Qué significa lo apeiron? Lo apeiron se traduce más o menos a nuestra lengua como lo infinito, lo indefinido o lo ilimitado. Si reflexionamos sobre ello, lo apeiron como elemento y origen del ser, de la realidad, como su arjé, debe tener, y eso plantea Anaximandro, los caracteres contrarios a los que tiene un ente particular, una entidad delimitada que, por ser delimitada, determinada y estar determinada a nacer y al perecer, no puede ella ser el ser. El ser debe entonces tener una naturaleza y un origen ilimitado, que no tenga una forma, que no tenga límites espaciales ni temporales. Esto es lo apeiron, cuya falta de límites se resalta por el artículo indeterminado que lo precede, el lo apeiron. Si nos fijamos, este concepto da un salto enorme en complejidad respecto al agua de Tales, como arjé del mundo, ya que si nos imaginamos al mundo como una unidad, entendemos comúnmente por unidad todo aquello encerrado, todo aquello limitado dentro de un círculo o una esfera conceptual que abarca la totalidad. Sin embargo, lo apeiron se destaca por ser lo contrario, por abarcar todo al no tener límites, romper totalmente con la imagen de determinación de que los humanos, seres mortales, tenemos del concepto de unidad y del mundo como una imagen acabada, con fines y límites. Quizás lo apeiron o cualquier otro elemento constitutivo de la realidad, si es que lo hay, rebasa nuestra capacidad de entendimiento por estar también nosotros limitados por el nacimiento y la muerte, por la carne y la materia cambiante. Ahora bien, el salto abstracto que tenemos en la siguiente clase con Parménides y Heráclito será aún mayor, así que debemos armarnos de paciencia. Pero por ahora nos limitaremos a enunciar lo básico de estos dos filósofos presocráticos determinantes no solo para la filosofía griega, sino para toda la historia de la filosofía. Heráclito y Parménides son los filósofos más reconocidos y estudiados de la época presocrática por lo enigmático de su pensamiento y porque de ellos tenemos más material conservado que de otros. ¿Cuál es la peculiaridad de estos pensadores? Su interés por la relación entre el ser y el pensamiento, junto a la especulación sobre la realidad o la idealidad del ser. Recordemos que el ser pretende denotar el concepto más abstracto que todo lo abarque, entendiendo por ese todo la totalidad de lo real. Esa totalidad de lo real no necesariamente debe ser este mundo físico, sino quizás algo más allá de él. ¿Por qué? Por la movilidad y contingencia del mundo físico, de su cambio, de su devenir, el cual choca con nuestras concepciones de verdad. Choca con el pensamiento que tenemos sobre el mundo. Cuando nosotros hablamos de un triángulo,
decimos que necesariamente este tiene tres lados. El triángulo ha tenido, tiene y tendrá siempre tres lados. Y este saber verdadero se presenta como verdadero por no cambiar. Existe una identidad, una consistencia, una necesidad y una universalidad de la verdad y del pensamiento verdadero, lo cual significa el saber, la sabiduría que la filosofía busca y ama. ¿Qué pasa cuando no pensamos sobre figuras geométricas o números? ¿Qué pasa cuando vamos al mundo físico? Observamos cambio, un cambio incompatible con cualquier saber verdadero. Hoy podría decirte que mi casa está conformada por paredes, lo cual puede aparentar ser un saber verdadero, pero solo por hoy o por un par de décadas, porque en un futuro, inevitablemente esta casa va a ser sometida al cambio del mundo físico y será destruida por una nueva construcción, por un terremoto, por una guerra o por el fin del planeta Tierra. ¿Por qué sé esto? Por la naturaleza cambiante del mundo. Todo cambia y nada se detiene. He ahí el problema de querer entender al mundo como mundo verdadero. La verdad implica la estaticidad, el no cambio, cosa contraria al devenir del mundo físico cambiante. De ahí nace la disputa entre el pensamiento de Parménides y el de Heráclito, en saber qué es el mundo verdadero y si la verdad, lo real, es o no cambiante. Parménides termina por sostener la verdad del ser como algo necesariamente inmutable, lo cual lo obliga a negar la realidad del mundo físico y apelar a la idealidad del ser. El mundo se encuentra en el pensamiento y no en el físico, no en los objetos físicos, ya que lo físico escapa a una posible verdad, a toda posible verdad, y por ello es ilusorio. Por otro lado, Heráclito opta por sostener el cambio como esencia de la verdad. El ser es necesariamente cambiante. Su esencia es el devenir, lo cual se respalda en el mundo físico. No podemos entender al mundo si no entendemos que el saber es cambiante. Ante estas dos filosofías responden muchísimo, si no es que todos, los pensadores posteriores a Parménides y a Heráclito. Pero sobre ellos hablaremos más en la siguiente clase, reservada a la complejidad del pensamiento de estos dos pensadores. Cabe decir, antes de pasar a Sócrates, que los filósofos presocráticos son muchísimos y requieren su propio curso, pero los que he nombrado son algunos de los más conocidos. Hay muchos otros no nombrados aquí, hay muchos otros desconocidos por la desaparición de sus obras, pero cuya existencia podemos confirmar por indicios historiográficos. Ahora bien, ¿por qué Sócrates es una referencia cronológica e interpretativa en la historia de la filosofía? ¿Por qué los presocráticos son llamados así, anteriores a Sócrates, presocráticos? ¿Por qué definirlos o categorizarlos por su anterioridad a Sócrates? Por la temática que tocan. Los filósofos presocráticos tratan de encontrar el arjé del mundo, la naturaleza del mundo físico, entendiendo ese mundo como algo exterior a ellos. Se preguntan por lo que alcanza su mirada o su pensamiento fuera de ellos. Por otro lado, Sócrates realiza el famoso giro socrático de la filosofía, el cual significa voltear a ver no al mundo, sino a nosotros mismos. Esto suena a coaching y a metas de vidas impuestas por el neoliberalismo, pero a nada de ello se refería a Sócrates, sino a temas que competen al alma humana. La justicia, el bien, la belleza, el alma humana misma, todos estos temas, denotados por el lema «Conócete a ti mismo», son el centro de atención de la filosofía socrática. De ahí la relevancia de Sócrates como pensador. Pone de cabeza la filosofía de su tiempo y defiende la búsqueda de la verdad con su propia vida. Pero Sócrates no solo responde a las insuficiencias del pensamiento presocrático, sino a la crítica que otros personajes de su tiempo comenzaban a hacer sobre la filosofía. Estos peculiares pensadores son conocidos como los sofistas, enemigos naturales de Sócrates y del platonismo. Los sofistas, quienes aparecieron en Grecia como maestros del saber más elevado, criticaron a los filósofos por la multiplicidad de sus respuestas sobre la naturaleza del mundo, haciendo énfasis en que todos presumían un saber verdadero. Esta multiplicidad de supuestas verdades para los sofistas
nos llevaban a una conclusión. Hay tantas verdades como seres humanos. La verdad depende no de la correspondencia entre una teoría y el mundo, ya que la concepción de cada individuo del mundo depende de múltiples variables, sino de la manera en que las palabras puedan persuadirte para convencerte de que algo es verdad, haciendo que la medida del mundo sea el ser humano. En la antigua Grecia, ante los filósofos presocráticos, filósofos dedicados a la especulación sobre la naturaleza, Sócrates aparece entonces como defensor de una única verdad. Pero para dar con ella nos es necesario girar la atención de la reflexión filosófica del mundo exterior al mundo interior. Conócete a ti mismo y conocerás la verdad, o al menos te aproximarás más a ella. Si tratas de conocer al mundo, el cual depende de materia cambiante y contradictoria, errarás y concluirás diversos arjés, como lo hicieron los filósofos presocráticos. El alma humana tiene ya la vía para contactar con el saber verdadero que está por encima del mundo material, materia de la cual también está hecho el cuerpo que encierra nuestra alma y la trata de someter con sus dolores y deseos. Sócrates fue criticado socialmente por buscar la verdad, y podemos preguntarnos, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo buscar la verdad? Pues esto implica cuestionarlo todo, analizar cada presunto saber que creemos poseer y darnos cuenta de si es un saber sólido o simplemente un prejuicio, una idea vaga, un concepto inacabado. Aquí aparecen con Sócrates dos cosas: un método para hacer filosofía y una meta hacia la cual dirigirnos. El método es la mayéutica, hacer parir ideas, y la meta es el concepto, la idea verdadera sobre la justicia, el bien o la belleza. Hacer uso de la mayéutica, del método filosófico de Sócrates, significa cuestionar a tus interlocutores, por lo que Sócrates, al cuestionarlo todo, fue acusado de pervertir a la juventud ateniense y de poner en tela de juicio la veracidad de los dioses de la ciudad. Sócrates buscó defender durante su juicio no a su persona, sino a la verdad misma, porque si lo condenaban injustamente, él no tendría nada que temer, ya que habría hecho lo correcto. Sócrates fue condenado a muerte y le dio la bienvenida al final de la vida por sostener haber hecho justicia y bien, por haber buscado la verdad. Un hombre justo no puede temerle a la muerte porque nada malo puede depararle después de ella. Este juicio y su condena, atestiguados por varios de sus discípulos, afectó enormemente al círculo filosófico que Sócrates formó y, en él, quizás más a Platón, quien escribió los diálogos que su maestro llegó a tener con varios personajes de la Grecia antigua, con la finalidad de inmortalizar sus enseñanzas. De la mano de Sócrates no tenemos línea alguna escrita, ya que para él el saber se alcanzaba por medio del habla, de la comunicación oral. Esto no era tan diferente para Platón, quien, tratando de reafirmar la importancia del texto oral griego, escribió todo en forma de conversación, pero sabía que inmortalizar a su maestro requería del texto escrito, de plasmar en papiros lo que Sócrates significó para los griegos y para la humanidad. Eso es lo que leemos en los diálogos de Platón, diálogos entre Sócrates y otros personajes. En estos diálogos, la discusión se centra en definir un concepto, en esclarecer un presunto saber para llegar a la idea verdadera de algo. Pero esto no se limitaría a plasmar la mayéutica de Sócrates, ya que Platón, una de las más grandes mentes de la humanidad, formó un pensamiento propio, con influencia del de su maestro, pero con enormes caracteres de originalidad. Platón llegó a formar su teoría de las ideas y su método filosófico dialéctico, los cuales influyen y son tema de discusión hasta nuestros días. La teoría de las ideas de Platón afirma que todos los seres individuales del mundo tienen una esencia, una idea perfecta, de la cual son copias con defectos, de la cual son copias imperfectas. Los distintos seres humanos somos copia de la idea de humano, de la esencia que está más allá de los ejemplares físicos sometidos al nacer y al perecer. La forma en que llegamos a conocer estas ideas es mediante la dialéctica, la oposición entre definiciones, perfeccionándolas mediante su confrontación. Proponer la definición de justicia y, de manera inmediata, contraponerla a un argumento que demuestre su inexactitud
es ir eliminando lo que la justicia no es y alcanzando la definición última del concepto de justicia, alcanzando así también el conocimiento de su esencia, recordando la idea con la que el alma humana tuvo contacto en algún momento. Aristóteles, discípulo de Platón, demostró un espíritu aún más original y, siendo muy crítico con el sistema de su maestro, regresa el conocimiento de las ideas, el conocimiento de un mundo más allá del físico, al mundo físico y sensible. Las ideas y los conceptos son, sí, la esencia de los diferentes individuos que observamos con nuestros sentidos, pero ello no niega la realidad de los mismos individuos. Por ello debemos utilizar conceptos, pero ellos deben responder a las regularidades e irregularidades que observamos en la naturaleza, en la physis, en el mundo físico. Con la observación del sistema de la naturaleza podemos descubrir no únicamente las definiciones de las sustancias individuales, sino el primer motor que originó todo y que puso en marcha este mundo natural de causas y efectos. Vuelve entonces Aristóteles la mirada hacia el mundo exterior, pero no sin descuidar al mundo interior, al alma y sus pasiones, a las definiciones de las disciplinas y a los conceptos más importantes de la ética, de la política y de la retórica. Observamos, pues, cómo hay un camino desde los filósofos presocráticos que se preguntaban por la naturaleza del mundo, por el principio constitutivo del cosmos y del mundo físico, de la physis, hasta Aristóteles, quien logra perfeccionar el método intelectual del quehacer filosófico y científico. La contemplación ha sido, hasta ese momento, el carácter peculiar del filósofo, que no solo busca vivir, sino entender el mundo en su conjunto, conociendo las distintas clases de conocimiento que existen sobre él. Sin embargo, con el auge del Imperio Romano y el declive de la democracia ateniense, los filósofos entrarían en Grecia en contacto con otra cultura y con otra forma política ante la cual su pensamiento debe responder. De ahí surgen las llamadas escuelas helenísticas. Escuelas o corrientes seguidas por varios pensadores y que tienen sobre todo un interés práctico. Algunos de los pensadores de las escuelas helenísticas se preguntan si por la constitución del mundo natural, pero solo para responder cómo deben actuar y qué les queda esperar en un nuevo panorama sociopolítico. Al verse el nuevo ciudadano como un número más ante el gran imperio romano, requiere de respuestas sobre cómo actuar y cómo representarse a sí mismo en su soledad, en su indefensión y en su prescindible existencia. De ahí surgen las escuelas del cinismo, el epicureísmo y el estoicismo. El cinismo, cuya figura más representativa es Diógenes, aunque no fue su fundador, demanda el regreso al orden natural. El ser humano inmiscuido en la sociedad adquiere necesidades y deseos ficticios que le perturban, le vuelven infeliz y lo condenan a una esclavitud de la buena fama, de los bienes materiales y de la riqueza. Deshacerse de todos los deseos y bienes que no sean necesarios para la supervivencia es lo que hace Diógenes de Sinope, más conocido como Diógenes el perro, quien imitaba a los perros en su estilo de vida y se liberaba de las imposiciones de la sociedad humana. El perro requiere únicamente agua y un poco de comida, junto a un lugar donde dormir y unas horas de sol. Así vivía Diógenes, quien, entre sus pertenencias, solo poseía un barril en el cual dormir y una prenda con la cual vestirse. Con esto se alcanza el objetivo principal de las escuelas helenísticas, la felicidad y o la ataraxia o la imperturbabilidad del ánimo. El epicureísmo, por otro lado, sostiene que la felicidad y la ataraxia se alcanza persiguiendo placeres, pero no placeres carnales inmediatos, sino placeres más elevados. Los placeres inmediatos son el vino y la comida de mala calidad, la pereza y la inactividad, pero la salud es un mayor placer, el cual se alcanza gracias a constantes sacrificios. Una vida saludable de varias décadas es preferible a una vida llena de placeres inmediatos que destinan al individuo a una muerte prematura o a sufrimientos por una mala alimentación y las enfermedades que ello va a conllevar. Y, por otro lado, el estoicismo, la escuela helenística más conocida, se centra en los sentimientos que el individuo tiene por las ideas que a sí mismo se impone al creerse libre.
El mundo material está determinado por leyes materiales y no por una voluntad humana, por lo que esperar y desear que sucesos aparezcan en nuestra vida, como ser millonario, tener pareja, comprar una casa o que gane nuestro candidato político de preferencia en unas elecciones, son sucesos totalmente fuera de nuestro control. Lo único dentro de nuestro control es la reacción que tenemos ante el mundo, ante la dicha y ante la desdicha, ante la fortuna y ante la miseria. Darnos cuenta de que no podemos cambiar al mundo es el primer paso para llegar a la ataraxia, a la imperturbabilidad del ánimo, y ejercitando el control de nuestros deseos y expectativas es como logramos dominar nuestra alma y eliminar la frustración, el sufrimiento causado por pensar que las cosas podrían ser diferentes. Las escuelas helenísticas son el último personaje de la época occidental de la filosofía antigua, ya que con el auge del cristianismo, una nueva filosofía enlazada con la teología surge para abrir la época de la Edad Media. Entonces, aquí finalizamos este breve repaso de lo que fue, en general, la historia de la filosofía griega. En la siguiente clase veremos a los dos más grandes e importantes filósofos presocráticos, entraremos a su abstracto pensamiento y comprenderemos cómo influyeron no solo en la filosofía griega, sino en toda la historia del pensamiento occidental. Espero que tengas un buen día y nos vemos en la siguiente clase.